vamos a ver el pero a las iglesias de Asia y de hoy. ¿El pero de quién? El pero de Dios, que está registrado en su palabra. No es un pero imaginado, no es un pero que yo creo que posiblemente Dios cuestionó a estas iglesias. No, está registrado en la Biblia, en su palabra, y lo vamos a leer. Lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. Pero antes de leer, vamos a explicar un poquito el pero para los que no han tomado en consideración la palabra pero. Una palabrita de solo 4 letras, pero que tiene mucho valor en las advertencias que el Señor da a estas iglesias y por lógica a las iglesias de nuestros tiempos también. Porque las advertencias que el Señor dejó registradas para las iglesias de esa época y de Asia, digamos, que estaban ubicadas allí en Asia, también son para los demás tiempos y para todos los tiempos de la iglesia mientras esté acá en la tierra. Por lo tanto, vamos a ver qué importancia tiene el pero, que tiene mucho valor en las advertencias que el Señor da a las iglesias. Entonces, para eso vamos a ver las 7 iglesias que quedaron registradas aquí en Apocalipsis, que no la vamos a analizar a las 7, simplemente vamos a ir dando rápidamente las características de alguna, porque en realidad yo quiero focalizarme en ese pero que el Señor le hace como advertencia, que en algunos casos es un pero positivo, en otro caso es un pero negativo. Y vamos a ir viendo cuáles son las iglesias y por qué razón el Señor muchas veces dio advertencias de peligro o de amonestación, como en otras el Señor le dijo: no te hagas problemas, por más que pase esto, pero hay algo positivo en ti. Entonces vamos a comenzar con la primera iglesia de Éfeso, la cual también ya hemos hablado específicamente de esta iglesia, pero vamos a hacer una lectura para recordarla. Para aquellos que no han escuchado nunca hablar de esta iglesia, dice así Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, esa es la iglesia, Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, aquí está el pero a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primera iglesia, vemos 2 pero. Uno, un positivo, donde el Señor le recuerda, pero dice: tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaístas. O sea, a pesar de todas las cosas anteriores, pero has aborrecido lo que yo también aborrezco. Pero por otro lado, hay algo enfático cual el Señor le hace ver a esta iglesia, y es que ella dice: ha dejado su primer amor. Y a veces no tenemos en cuenta, a veces pasan los años, nosotros más que todos los que somos hijos de Dios, que venimos de varios años ya, de cuna evangélica algunos, otros con una trayectoria bastante grande en los caminos del Señor. A veces suele pasar que nos acostumbramos a estos caminos, que el tiempo nos ha desgastado, podríamos así llamarle o decirle, y pasa que nos olvidamos cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Nos olvidamos ese momento donde parece que, a pesar de que vivíamos en un mundo en guerra, todo se transformaba en bonito, porque cuando nos enamoramos vemos todas las cosas lindas. El que ha tenido oportunidad de enamorarse se da cuenta que empieza a ver las cosas de la vida con un ojo diferente. Quizás escuche una canción que antes la tenía por ahí como una canción más y ahora toma atención en esa canción. Toma detalle
en cada cosa de la vida, porque cuando nos enamoramos pasa así. Y así ocurre cuando llegamos a los pies de Cristo. El Señor nos ha cambiado la vida, nos ha sacado, a muchos los ha sacado de terrenos bien oscuros y pasan a conocer a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia y de bondad, que de pronto su vida cambia de ser una vida de depresión, de ser una vida triste, en angustia, en desesperanza y todo lo que el ser humano muchas veces siente en esta tierra, que no ofrece otra cosa que no sea dolor, angustia, tristeza y desilusión. Al conocerlo a este Cristo que trae esperanza, se enamoran y están felices, están gozosos, están contentos, se lo ven así bien enérgicos, quieren trabajar para Cristo, quieren hacer de todo. Por ahí hay que ponerle un poco de freno a esos hermanitos porque es como que están tan rebosantes de amor que quieren hacer todo, porque es así, el amor los supera. Ese es el primer amor al cual el Señor hace referencia acá en su palabra. Ese primer amor que nos mueve a hacer cosas que antes no las hacíamos. Ese primer amor que nos hace amar a todos los hermanos sin mirarle los defectos, sin mirar los errores, sino amarlo y tratar de enseñarle y de corregirlo para que salga del error. Eso es lo que pasa. Aquí hay una advertencia a esta iglesia madura porque es una iglesia que no cualquiera podía venir y engañarlo. No, acá se la analiza como una iglesia madura porque ha trabajado y ha tenido paciencia. Y él dice, esta iglesia no va a soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y eso no cualquiera. O sea, una persona que tiene discernimiento, una persona que tiene madurez, que conoce la palabra, que tiene doctrina, no va a ser engañado por cualquier apóstol, por cualquier profeta, evangelista o maestro que venga y quiera empezar a interactuar como tal. No. Esta iglesia dice que lo ha hallado mentiroso, o sea que es una iglesia que conoce, es una iglesia que tiene discernimiento. También dice que ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Miren qué hermoso, o sea que es una iglesia que ha perseverado en el trabajo. Pero sin embargo, algo que a Dios le preocupa y por lo tanto está el pero de Dios, es que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, vemos, hermanos, que es el primer pero que lo tenemos que tener en cuenta, porque quizás tú has venido con una trayectoria y te autojustificas diciendo, pero yo he trabajado, sigo trabajando por más que estoy cansado, no permito muchas cosas en la iglesia, pero si has dejado tu primer amor, hay una advertencia de peligro, hay una amonestación de parte de Dios. Dios le hace un llamado a que se arrepienta y que regrese a ese primer amor. Entonces, vemos aquí el primer pero de Dios a una iglesia madura, pero que ha dejado su primer amor. Vamos a la segunda iglesia. Y esta es la iglesia de Esmirna. Una iglesia hermosa que a mí me gusta bastante. Dice, versículo 8, hermanos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, queridos hermanos, aquí vemos una iglesia que dice el Señor, yo conozco tus obras, y es una iglesia que pasaba tribulación, porque el Señor dice, y tu tribulación y tu pobreza. Pero lo hermoso de esta iglesia, que a mí me llamó poderosamente la atención, es que aunque era una iglesia pobre, porque el Señor le estaba diciendo, y tu pobreza, pero le dice el Señor, aquí hay un pero tú eres rico. O sea, rico ante los ojos del Señor, porque muchas veces nosotros lo que vemos bueno para el Señor es malo. Y lo que nosotros vemos malo para acá en la tierra, el Señor lo ve como bueno. Entonces quizás hay muchas iglesias acá en la tierra que se creen ricas,
ricas en dones, ricas materialmente y en todos los órdenes, en estatus, ¿no es cierto? Pero sin embargo el Señor las ve pobre ante sus ojos, porque quizás no tienen lo fundamental, que es lo que el Señor quiere que tengamos como seres humanos. Como por ejemplo recién hemos visto en la iglesia de Éfeso, no tenían el primer amor. Entonces podrán ser ricas, pero si no tienen ese calificativo tan importante para Dios, no vale de nada. Entonces acá vemos que aunque esta iglesia realmente ante los ojos visibles de los hombres era una iglesia materialmente pobre, pero espiritualmente ante los ojos de Dios era rica. Vemos que acá hay un pero positivo en esta iglesia, que es el que acabamos de ver nosotros, y por eso vemos que hay algunos peros que nos llevan a pensar que el Señor dice: no te preocupes, aunque tú eres esto ante los ojos de todas las personas, pero ante mí eres esto. Entonces yo animo a aquellos pastores, a aquellas iglesias que están sufriendo porque son menospreciadas, son tenidas en poca, son menoscabadas, pero sin embargo ante los ojos de Dios son ricas, son poderosas, son bien amadas por Dios. Este pero es de aliento, aunque vemos también que el Señor le dice que no tema y que sea fiel hasta la muerte. Dios le hace un llamado a esta iglesia, sí, no la deja sin decirle nada, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Porque pobrecitos, ellos eran terriblemente torturados. Los que eran tomados prisioneros y cautivos eran torturados. Muchas veces se les quemaban las casas, quedaban sin habitación para vivir y perdían los trabajos, y los que caían en manos de aquellos perseguidores eran terriblemente torturados y muertos. Porque acá el Señor le dice: aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces vemos que van a ser probadas su fe, y el Señor lo deja, porque el Señor acá en la tierra, todos los hijos de Dios, y esto tenlo en cuenta, hermano, porque el Señor me lo ha mostrado, mucho me lo ha mostrado, que todos los creyentes vamos a ser probados para recién poder ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Acá no está el cristiano fácil. Acá el cristiano se convierte y empiezan las pruebas. Y dicen: ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Me he convertido y han empezado los problemas. Me he bautizado y todo se derrumbó. Empecé a tener problemas, he perdido el trabajo, empezó todo a ser negativo. Bueno, eso pasa, hermano, que el Señor nos pone a prueba para realmente ver si somos cristianos, si nos hemos convertido de boquita nomás, o nuestro corazón le hemos entregado sinceramente a Dios, para que el Señor, si nos permite pasar por la cárcel a muchos que le ha permitido, o por torturas, o por pruebas, o por dificultades, por problemas, por adversidades, salgamos aprobados. Por eso el Señor le dice acá: no temas lo que vas a padecer. Dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, no le está diciendo sé fiel hasta donde aguantes. Y bueno, yo te voy a sostener y te voy a librar de la prueba, porque no te voy a permitir llegar a tanto. No, acá el Señor no le dice eso. Le dice: sé fiel hasta la muerte, o sea, hasta el final. Al término no lo vas a poner tú, sino lo pongo yo. El Señor pone el final de las adversidades que nos permite pasar acá en la tierra a cada uno de los que decimos que nos hemos convertido, los que decimos que hemos entregado nuestra vida a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, que muchos apostatan, muchos vuelven atrás, muchos dejan los caminos del Señor porque se desilusionan. Dice: yo pensaba que la vida cristiana era linda, iba a ser mejor, yo iba a ser bendecida, iba a ser bendecido, iba a tener mejor trabajo, la vida me iba a cambiar, porque así predican algunos. Conviértete a Cristo que todo va a cambiar. Sí, cambia todo, claro. Nuestra forma de pensar cambia, la perspectiva de vida cambia, porque antes pensábamos que la vida era la terrenal, y cuando nos convertimos nos damos cuenta que nuestra vida no es acá en la tierra, sino es allá en los cielos. Entonces cambia la perspectiva, la forma de pensar, porque cambia nuestra mente, cambia la óptica, la visión que tenemos, los pensamientos cambian, pero las situaciones que nos rodean no van a cambiar, hermanos. Incluso el infierno se nos va a venir con toda la fuerza. Se va a venir con toda la fuerza si te bautizas, si decides andar en obediencia, si decides casarte y establecer una relación como Dios manda ante los ojos de Él. Se te va a venir todo el infierno encima, pero tú tienes que perseverar y ser fiel, como dice el Señor acá, hasta la muerte, o nosotros hasta el fin, si no hay persecución, hasta el fin de la prueba, donde el Señor le quiera dar límite. Entonces, si salimos aprobados de la prueba, el Señor nos pone el sello de identificación de pertenencia a mí. Ahora sí te puedo sellar y decir: eres mi hijo.
No es tan fácil, hermanos. Algunos toman en broma la conversión, creen que es un proceso de pasar al frente a un altar y derramar unas cuantas lágrimas porque el Espíritu Santo lo ha tocado realmente, o las emociones, vaya a saber, en ese momento. Y dicen, sí, entrego mi corazón a Cristo, y salen afuera y empiezan a tener problemas y vuelven a la antigua vida de antes. No es así, hermanos. El verdadero cristiano va a empezar a tener pruebas y va a seguir adelante porque ha aprendido a amar, ha encontrado el amor de su vida verdadero, real, ha encontrado aquel que cambia el corazón. Entonces acá vemos una iglesia hermosa. Esmirna es una iglesia perseguida. Hay un pero positivo de parte del Señor, pero también hay un llamado, que por favor sea fiel hasta donde tiene que ser fiel. Al ser una iglesia perseguida tiene que ser fiel hasta el final. Entonces, fíjate tú, hermano, en qué situación estás atravesando y si estás siendo fiel, porque el Señor te va a poner el sello de hijo de Él o hija de Él si es que llegas hasta el final de la prueba aprobado, sin quejarte, sin murmurar, sin volver atrás, sin volverte esos caminos que antes el Señor te ha sacado, esos caminos de pecado. Vaya a saber en qué camino andabas, el Señor te ha sacado. Y ahora tienes que andar en novedad de vida, pero bien novedad de vida, realmente, un cambio bien, hermanos. Porque yo estaba observando cómo hay personas que el Señor las saca de su vieja manera de vivir, las saca de la prostitución, las saca del adulterio, las saca del ovillo, del alcoholismo, de tantas cosas, del robo, de la rapiña, todas esas cosas. La saca de la mentira, de todos esos caminos malos del infierno, ¿no es cierto? Algunos son lesbianas, otros son homosexuales, travestis, todo eso. Y el Señor llega y los saca del espiritismo, de la brujería, de todos esos caminos malos, y le ofrece una nueva vida. Pero pasa un tiempito y vemos que esa persona no ha tenido un cambio radical. Estuve analizando la vida de dos personas que son profetas porque Dios le ha dado el don profético. Sí, el don se lo da Dios, después no se lo quita porque es irrevocable. Pero veo que pasa el tiempo y no sé si es que se vuelven virales los videos de estas personas, se hacen famosas, empiezan a tener prestigio o empiezan a tener luchas y guerras. Y se vuelven atrás, hermanos, se vuelven atrás, se vuelven malas personas, se enojan, empiezan a luchar contra la iglesia de Cristo, hablan mal de la iglesia de Cristo y a defender lo que antes ellas eran. ¿Entienden? Pero recordemos un poquito la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo fue sacado de ese camino de persecución que se llamaba Saulo, el Señor se lo encuentra en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí es cuando tiene un encuentro con Dios y él decide cambiar su vida realmente. Ahora veamos un detalle de esto que muchos no lo tienen en cuenta, pero que por algo está registrado en la Biblia. Y es que empieza una persecución de Saulo y no empieza una persecución necesariamente de los que corrían con él, sino de los mismos discípulos, de los mismos hermanos suyos, porque le tenían miedo. Decían, no, pero ¿será que verdaderamente Saulo se ha convertido? ¿No será que es un engañador y que está infiltrado entre nosotros para después llevarnos cautivos y darnos muerte? Pasó un tiempo y un proceso y buenos hermanos como Bernabé, que dio una prédica de él, cómo lo defendió, cómo lo puso en alto, cómo puso su nombre en estima, porque dio un voto de confianza, porque el Espíritu lo acompañaba a Bernabé y sabía lo que había dentro del corazón de Saulo, sabía que era un verdadero convertido, que su conversión no era hipócrita ni farsante, sino que era una verdadera y real conversión. Entonces él lo llevó en honra, lo puso en honra a Saulo para que pudiera llegar a los propósitos que Dios tenía con Saulo acá en la tierra. Miren qué hermoso a lo que llegó. Pero al principio tuvo guerra Pablo. Y miren si él se hubiera vuelto atrás, si se hubiera enojado y hubiera dicho, son mis propios hermanos los que me persiguen y tienen desconfianza de mí. Así he escuchado yo algunas profetas que se enojan, ¿no? Se enojan porque ha venido la persecución a sus vidas, porque claro, no todos confían en ellas. Han venido de lugares muy bajos, muy sucios. Entonces uno tiene que ponerlos a prueba un tiempo para que muestren su fruto de una verdadera conversión. Pero ¿qué pasa? Que estas personas, en vez de mostrar fruto de una verdadera conversión con el tiempo, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, empiezan a hablar mal de la iglesia y empiezan a hablar mal de lo que no tienen que hablar mal. Entonces es triste, hermano, porque van cayendo poquito, un día, otro poquito y otro poquito y otro poquito hasta que no se dan cuenta y están en el mundo de vuelta.
están de vuelta en ese camino perverso, entremezclado entre los homosexuales, las lesbianas, la prostituta. No, pero es que yo le estoy predicando el evangelio a ellos porque de ahí Dios me ha sacado. Está bien, si Dios te ha sacado es para que le vayas a predicar, pero no hables mal en contra de la iglesia. No hables de que los hermanos son más malos que los gays, por eso yo me identifico con los gays, por eso yo los amo a los gays, y se visten como tales y empiezan a identificarse en su forma de vestir, en su forma de arreglarse y en su forma de hablar, y entre el enojo, entre la amargura, y de pronto están peores que antes, hermanos. Entonces eso pasa, empiezan a agarrar texto de la Biblia y a decir cosas que no tienen que decir, empiezan a decir que el amor de Dios cubre multitud de pecados y que tus enemigos serán los de tu casa. Y bueno, sí, claro que la Biblia lo dice todo eso, pero si escuchas mis prédicas, Dios te ama, pero deja un tiempo que la gente te conozca y por favor muestra una conducta de una verdadera convertida. No sigas vestiéndote como antes, no sigas hablando como antes, con ese despecho, esa soberbia. Si tú dices que el Señor te ha sacado de la farsa, te ha sacado del odio, de la mentira, del enojo, de todas esas cosas, pues entonces cambia tu corazón, deja que Jesucristo trate tu corazón y tu vida, y con el tiempo la gente se va a dar cuenta que eres una verdadera convertida. Y no hay razón tampoco para que te enojes con la iglesia de Cristo. Ora por la iglesia de Cristo. Yo estoy orando por la vida de estas hermanitas. Sí, porque Dios me la ha puesto en el camino. Muchas veces me han dado palabra profética. A través de sus videos yo he sido hablada de parte de Dios. Claro que sí, han ministrado mi vida y me da tanta pena. Entonces yo oro por ellas para que el Señor le cambie la mente, le cure esas heridas del pasado que no las tienen curadas. Porque si las tuvieran curadas no estarían tan enojadas, ¿no es cierto? Entonces pasa eso, hermanos, que estamos viendo esta iglesia de Esmirna, que el Señor le dice: resiste lo que pasas, profeta, resiste, evangelista, maestro, pastor, resiste lo que estés pasando, pero no te vuelvas a esos caminos, no te contagies. Una hermosa iglesia. Bueno, vamos ahora a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, que son iglesias para hablar una hora de cada uno más o menos. Yo me entusiasmo y empiezo a hablar porque realmente hay tanto, hermanos, para que analicemos de los peros de Dios. Vamos a la iglesia de Pérgamo, versículo 12 del capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Vemos un pero positivo y un pero negativo. Sí, retienes mi nombre. Qué hermoso es retener el nombre de Jesucristo, hermano. Por nada vendamos el nombre de nuestro Jesucristo. No vendamos la palabra de Dios, no vendamos el nombre de Jesucristo. No había negado la fe esta iglesia. Pero sin embargo, a pesar de todas esas cosas buenas que tenía esta iglesia, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, y ahí empieza. Que retiene la doctrina de Balaam. Si tú lees la historia de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a maldecirlo también, a comer cosas sacrificadas a los dioses y a cometer fornicación. Terrible la advertencia que el Señor le dice. Acá esta es una iglesia que enseñaba doctrinas falsas y se había hecho una iglesia permisiva. Qué peligrosas son las iglesias cuando se vuelven permisivas, por supuesto. A veces sucede que vienen a la iglesia muchos grupos familiares. Viene una familia y vienen por detrás todas las demás familias. Entonces, uno de los miembros de esa familia tiene una disfunción en su vida. Entonces, se le llama la atención y se enoja esa persona, se aleja de Dios porque no le gusta que se le llame la atención. Y bueno, y se sale toda la familia con ella, porque están las idolatrías familiares. ¿Vieron esos que corren con la familia y no con Dios? Entonces pasa que muchas veces los siervos de Dios, los ministros, para no perder 2, 3 familias,
Prefieren ser permisivas y no llamar la atención de nada. Entonces, bueno, le toleran el pecado, le toleran las disfunciones que tienen, los errores, y son cosas problemáticas en la iglesia porque empiezan a introducir. No van a la iglesia pensando, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi antigua vida de vivir, mi mala forma de vivir, voy a dejar mis caminos torcidos y voy a cambiar. No, están ahí para realmente destruir. Entonces la familia, como es idólatra, no le gusta que esa persona sea corregida. Corren por el lado de la idolatría y no por el lado de lo que es santidad y justicia de Dios. Y entonces se va esa persona y se van todos. Entonces el ministro se asusta, dice, la iglesia se nos va a quedar vacía. Entonces prefiero ser una persona permisiva. Voy a permitir estas cositas, voy a hacer como que tengo vista ciega. Nada pasa, sigamos adelante, y así la zorra sigue haciendo la suya en la iglesia. Sigue cavando y pasa lo que pasa en muchas iglesias. Pero acá vemos, por supuesto, un llamado al arrepentimiento. Un llamado, arrepiéntete. Le dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco, terribles a los nicolaitas también. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, miren, a pesar de que tenían un mártir entre ellos que había sido muerto por la causa de Cristo, a pesar de esos, el Señor le está diciendo, arrepiéntete porque voy a venir con espada de mi boca y voy a pelear contra ellos. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere. El Señor siempre está hablando, hermano, de vencer, de llegar al final, de llegar hasta el final, de llegar hasta la muerte, si es posible. Entonces este es un detalle que a mí también me ha llamado, de todas las iglesias, me ha llamado mucho la atención, porque en la iglesia anterior también el Señor le dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. En todas las iglesias el Señor está hablando que si son vencedores recién le va a dar el galardón, la recompensa, los va a premiar, a cada uno le da un premio diferente. Recién hemos visto el premio de la iglesia anterior y la de Éfeso, todo tiene su recompensa. Uno del árbol de la vida y el otro le daré la corona de la vida. Y a esta le dice, le daré de comer del maná escondida, una piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que el Señor tiene un premio para cada iglesia que se mantiene fiel hasta el final, como el Señor manda sin ningún pero. No obstante así, vemos que esta iglesia está allí con un pero positivo y un pero negativo, y un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Vamos a la cuarta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo, iglesia de Tiatira es la que sigue, versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren qué hermoso, ¿no? O sea, el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras y amor, que es lo que el Señor pide, que hagamos las cosas con amor. O sea, que vemos que es una iglesia que tiene cosas bastante lindas y servicio, o sea, que trabajaba y paciencia, o sea, que tenían uno de los frutos del Espíritu Santo, y que las obras de ahora eran mucho mayores que las primeras obras. Miren qué hermosa, ¿no? Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y escuchen la advertencia, dice, escuchen cuál es el pero del Señor, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Miren, generacional el castigo. Así que hay que tener en cuenta que todas esas personas que hacen maldades, el castigo de Dios va a caer también, la reprensión también va a caer sobre sus generaciones. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, vuelve a decir acá, ¿ve? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la recompensa, la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá vemos un poquito bastante grande el currículum de esta iglesia de Tiatira. Hay un pero negativo en el versículo 20 y muy notorio. Acá el Señor está bien enfáticamente diciendo que no tolera a los falsos profetas. En este caso era una mujer, pero el espíritu de Jezabel puede manifestarse en los hombres también. Es el espíritu en sí, no porque sea hombre o mujer, sino puede haber también un hombre que tenga ese mismo espíritu jezabélico que se refiere al espíritu de seducir. El hombre también puede seducir, claro que sí, puede seducir a las mujeres, como la mujer puede seducir al hombre. Y puede ser hipócrita, puede ser farsante, estar enseñando falsa doctrina, puede estar seduciendo, fornicando, en fin, puede estar haciendo todo lo que quiera. Pero hay algo que el Señor le dice y que Él mira el corazón de las personas, que pueden ser engañadores y engañar, porque realmente hay muchos de esos por todos lados que están provocando confusión en el pueblo de Dios. Hay muchos que están diciendo, vaya esos evangélicos con esa persona. Es que no son evangélicos. Un día el Señor llegó a sus vidas, fueron iluminados, gustaron quizás la salvación, pero entraron sin una verdadera conversión. Y siempre uno dice que el camino del Señor uno lo muestra con el tiempo, no en el momento. En el momento tú puedes llorar, puedes decir muchas palabritas lindas y preciosas y recitarte la Biblia de memoria si querés, pero en el proceso, en las pruebas en que Dios te va a poner, ahí vas a mostrar tú si realmente por tus frutos vas a ser conocido. Entonces, si tú estás engañando a algunos, estás seduciendo, porque hay algunos que se guían por ojos de la carne nada más, y miran y todo parece verdadero, y oyen y todo parece bonito, son como cantores a sus oídos, dulces cantores, hermosos de labios para decir palabras bonitas al oído, pero el Señor dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A mí no me van a engañar. Y dice el Señor, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, eso es lo que el Señor le recrimina a esta iglesia, que tolera a esos falsos profetas. Quizás hay muchos que saben que son falsos, donde la inmoralidad no tiene ningún tipo de problema. Vaya cualquier cosa. Entonces, el Señor le ha dado tiempo para arrepentirse, pero esta iglesia no quiere. Y el Señor le ha dado tiempo realmente. Pero, sin embargo, ellos quieren seguir en sus propios caminos. Dice el versículo 21, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. El Señor no es injusto, hermano. El Señor siempre a todos va a dar tiempo para que se arrepientan de sus obras malas. Yo a veces observo cómo hay esas personas que justamente habla de esta iglesia, que tienen ya videos virales realmente, porque se han hecho tan famosos, tienen tantos seguidores, hermanos, y el Señor le da tiempo, le da oportunidad, que crezcan, que sigan avanzando, pero ellos creen que el tiempo que el Señor le está dando es para que sigan creciendo en su maldad, y no se dan cuenta que el Señor le está dando tiempo para que se arrepientan de sus obras malas, de sus caminos malos, dejen de fornicar y de hacer fornicar a otro, dejen de seducir al pueblo de Dios, porque van a caer muchas personas por sus obras, pero ellos también van a ser condenados, también van a ir al infierno si no se arrepienten. Porque ese es el castigo para todos los fornicarios, los adúlteros, los que seducen, los que engañan, los mentirosos. El camino es el infierno. No hay otro destino, no lo inventemos, porque la Biblia enseña realmente que hay dos caminos y no hay otro alternativo. Entonces, queridos hermanos, vemos que esta iglesia tiene que rever mucho sus actos, porque es una iglesia que tiene un pero netamente negativo. Vamos a la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, miren qué hermoso, ¿vieron? Que el Señor siempre está hablando de vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que acá tenemos la doctrina de que sí podemos ser borrados del libro de la vida del Señor, hermanos. Aquellos que no creen que la salvación se pierde, ojito, porque acá está hablando de esta iglesia, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que el Señor lo puede borrar. Entonces dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Sardis es una iglesia muerta, a pesar de que, fíjense en que el significado de su nombre era vida. Qué contradictorio, ¿no? Pero sin embargo es una iglesia muerta, porque el Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque quiere decir que ya habían muerto varias cosas y había otras más que estaban para morir. Y porque el Señor le está diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y le dice el Señor, acuérdate que has recibido y has oído. O sea, no eres una iglesia que no has escuchado mi voz. No eres una iglesia que no has recibido palabra de parte de mí. No eres una iglesia ignorante, no eres una iglesia, digamos, que puede decir, bueno, pero yo no sabía, yo no conocía, nadie me ha predicado, nadie me ha hablado. No, eres una iglesia que de parte mío sí has recibido y has oído. Y el Señor le dice, guárdalo y arrepiéntete. Pero hay un pero positivo en esta iglesia, y es que es una iglesia que dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Qué hermoso, ¿no? Es que dentro de un mundo corrompido, dentro de una iglesia corrompida, porque acá está hablando de una iglesia corrompida, que es Sardis, hay unas pocas personas que no se han contaminado, que no han manchado sus vestiduras. Porque, hermanos, es muy difícil, honestamente, estar en una iglesia contaminada. Y yo a veces me da pena de esos hermanitos que van engañados a esas iglesias contaminadas y que pobrecitos terminan contaminándose, porque empiezan a ver y a vivir y se acostumbran a la forma de ellos, tienen poco conocimiento y se dejan llevar como que esto está bien, aquello está bien, porque si mi hermano se viste así, mi hermano dice esto y hace aquello y tiene esta conducta y se predica esto y aquello, y bueno, nos hagamos iguales, tendrán la razón. Pero sin embargo, acá dice que en esta iglesia había unas pocas, no eran muchas, hermanos, porque siempre los que se salvan son pocos. Siempre los obedientes, los que deciden obedecer a Dios son pocos. El Señor nunca habló de multitudes. El Señor habló de un camino estrecho y de que son pocos los que se salvan. Entonces acá vemos que son pocas las personas que se salvaban en Sardis porque no habían manchado sus vestiduras. Y el Señor les dice, pero esas personitas, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son dignas, han estado entre personas malas, entre personas donde no tenían obras perfectas delante de mí. Y sin embargo, no porque han andado con ellas se han dejado contaminar, se han mantenido firmes. Y yo me ponía a pensar cuántos hijos de Dios están en un mundo corrompido en el trabajo, ¿no? Y dicen, pero es que es difícil el trabajo que yo tengo, las personas son así. El Señor está mostrando que siempre hay personas dignas delante de su persona, que se mantienen fieles, diferentes, sufren persecución, sufren vituperio, sufren vergüenza, sufren de todo, pero no venden el nombre de Jesucristo. No lo venden por unas pocas monedas de plata, hermanos. No. Y en esta iglesia se rescata que hay esas pocas personas que son dignas y que van a ser vestidas de vestiduras blancas, le dice el Señor. Quiere decir que el Señor se las va a llevar en el arrebatamiento. A esas poquitas son las que van a ser sacadas de la iglesia y van a encontrar las sillas vacías. Los pastores, los miembros de las iglesias que son como Sardis, van a encontrar esas sillas vacías porque el Señor se lo ha llevado en el arrebatamiento. Y dice que de ellos no va a borrar el nombre de la vida y va a confesar a su nombre delante de mi Padre. Miren qué hermoso, hermanos. Entonces, esta iglesia, que es una iglesia que no ha velado, que se ha dormido, pero que Dios le ha avisado que va a venir sobre ella como ladrón. Dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le está diciendo, prepárate porque no te voy a estar avisando cuando venga.
Despiértate, porque quizás cuando estés dormido voy a llegar y va a ser tarde para ti, vas a quedar ahí con todos tus pecados. De esa iglesia podemos rescatar ese grupo que ha logrado guardar el nombre de Jesucristo a pesar de que estaba muy contaminada. Yo siempre aconsejo que de las iglesias contaminadas salgan, hermanos, porque es muy difícil mantenerse en pie. Pero si no tienes a dónde ir, no te queda otra, bueno, eres jovencito, está toda tu familia allí, tienes que obedecer a papá y a mamá, yo te aconsejo que te mantengas puro, te mantengas pura. Si tienes que obedecer a papá y a mamá y no te queda otra que seguir yendo a una iglesia contaminada, pero tú tienes discernimiento, quieres ser diferente, bueno, mantente, porque hay una recompensa para esas personitas, ¿sí? Así que bueno, vamos ahora a la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, una iglesia bonita, preciosa, que también yo la he predicado exclusivamente porque es una iglesia digna de tenerla bien en cuenta. Y esta se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 8, dice así. El versículo 7 dice: y comienza, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pero he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y acá también dice versículo 12, al que venciere. Hermanos, si no llegamos hasta el final de la meta como vencedores, no vamos a tener la corona, hermano. No nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ahí viene la recompensa. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no la vamos a analizar a esta iglesia porque ya hemos hablado detalladamente, específicamente de ella. Es una iglesia donde el Señor no tiene ningún pero de ella. Qué lindo, esa es la iglesia que todos tenemos que anhelar, hermanos. Ser una iglesia sin pero, sin recriminación, sin amonestación. Que no seamos una vergüenza acá en la tierra, ni tristeza en el corazón de Jesucristo, quien dio su vida por la iglesia. Derramó su sangre por la iglesia, hermanos, para limpiarla a la iglesia de todos sus pecados, a cada persona que quiere ser hijo, por formar parte de esa hermosa novia que viene el Señor Jesucristo a buscar. Es una iglesia hermosa, una iglesia con una maravillosa promesa de protección. A la hora de prueba, hermanos, están sucediendo cosas. Juicios de Dios están cayendo, incendios por aquí, incendios por allá. Y la gente dice, bueno, que el hombre lo ha provocado, que ha sido intencional. No, hermanos, el Señor dijo y advirtió que sus juicios iban a bajar sobre la tierra, que iba a mandar fuego, que iba a mandar agua, que iba a mandar granizo, que iba a mandar tantas cosas para que el hombre se arrepiente, para llamar la atención del corazón del hombre, para que se vuelva a Dios. Pero aún así el corazón sigue endurecido, y cuanto más endurecido siga el corazón de Dios, Dios va a seguir sacudiendo la tierra, hermanos. Los juicios de Dios están cayendo, están subiendo gobernadores autoritarios, gobernadores que no están siendo conformes a lo que nosotros los hombres desearíamos que fueran. Están subiendo esas autoridades que están poniendo en yugo de esclavitud a la humanidad, a las naciones, hermanos. Entonces eso pasa porque la iglesia no ora, eso pasa porque estamos nosotros dormidos, la iglesia duerme, porque si la iglesia estuviera de pie, no pasaría lo que pasa. Dios retendría los juicios, hermanos. Pero esto está profetizado, esto tiene que pasar porque Dios conoce el corazón del hombre, que es duro, que es altivo, que es soberbio, que es orgulloso. Conoce lo que nosotros no vemos. El Señor ve la mente y el corazón, como dice. Entonces está mandando su juicio, hermano, y van a venir juicios peores sobre la tierra, hermanos queridos. Van a venir cosas que están profetizadas en su palabra y que muchos siervos de Dios se han levantado en estos tiempos para advertir a la humanidad que se arrepienta de sus caminos. Hay naciones que se han arrepentido y Dios ha postergado un poco los juicios, algunos juicios terribles que Dios va a mandar pronto, como grandes terremotos que van a hacer destruir naciones o islas enteras, van a desaparecer. Pero hay algunos que se han arrepentido, sí, por misericordia de Dios, Dios le ha dado un poco más de tiempo para que sigan preparándose, para que se trasladen a otros continentes, para que salgan de la zona de juicio. Y tantas cosas que Dios está advirtiendo a través de sus siervos, los atalayas, los profetas, ¿no? Pero
Hay iglesias que están indiferentes pensando en las cosas mundanas, cómo meter cosas mundanas a la iglesia, qué triste que es. Pero esta iglesia de Filadelfia es una iglesia hermosa, Dios no lo recrimina nada. Dios le dice las promesas hermosas que tiene, cómo ella ha sido una iglesia que ha perseverado, ha llegado vencedora hasta el fin. Bueno, ojalá que seamos una de esas. Y vamos a la séptima iglesia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, nuevamente, dice el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Vieron, hermanos, que el Señor procura todo tipo de iglesia que si se arrepiente tiene una recompensa especial? Miren, a esta iglesia le está diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Que nos sentemos en el trono con Jesucristo, hermano. Así dice, como Jesucristo ha vencido y el Padre le ha dado que se siente con Él. Dice: y me he sentado con mi Padre en su trono, hermanos. Miren qué recompensa hermosa le está dando a esta iglesia, pero le está diciendo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí están los que un poquito de cristiano y un poquito del mundo. Están aquellos que nos critican a lo de la santidad y dicen: esas mujeres de polleras largas que se creen espirituales por polleras largas y cabellos largos y sin pintura. ¿Por qué nos critican si Jesucristo dijo eso? Que así las mujeres tenemos que ser pudorosas, que las mujeres tenemos que infundir respeto, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Santos por dentro, santos por fuera, hermanos. Entonces está esa iglesia que el Señor le tiene asco porque no se definen rotundamente. Y le hablo a esas hermanas que salen del mundo y siguen siendo iguales. Dicen que se han convertido y siguen iguales que el mundo. Y en algunas cosas siguen a Dios y en otras siguen al mundo. El cristiano que sigue a Cristo, el mundo no lo aguanta, no lo tolera. El mundo nos hace la guerra, el mundo nos critica, somos raros, somos locos, somos de todo para ellos. Porque somos diferentes y el Señor dijo que el mundo nos iba a aborrecer. No tenemos por qué esperar ser amados por el mundo, ni elogiados. Entonces yo cuando veo que hay un ministro que critica a las mujeres de santidad y a los hombres de santidad, yo digo: no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios porque se está identificando con el mundo. No se está identificando con la santidad que el Señor pide. Sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie ha de ver a Dios. Y tendríamos que entrar a hablar de un tema que me llevaría otra hora más. Pero esta iglesia el Señor no la aguanta, hermanos. O somos o no somos. O blanco negro o frío caliente, porque en esos dos hay salvación. El caliente está con Cristo, el frío tiene oportunidad de salvarse, pero el tibio el Señor lo vomita, no lo quiere, porque es un hombre detestable, es un doble ánimo, y los de doble ánimo no van al cielo. Entonces, queridos hermanos, esta es una iglesia, lamentablemente, que le da una serie de recomendaciones. Las recomendaciones están desde el versículo 18 y 19. Le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro, porque ¿saben qué, hermanos? Lo triste es que estas personas se creen ricas. Dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Creen que porque son ricos son prósperos en Dios. Y la riqueza no es síntoma de ser próspero. Sí, son bendiciones que Dios da, y Dios la da a quien Él quiere, para que extendamos el reino de Dios. Miren, con la plata se hace tantas cosas, hermanos.
No tendríamos que andar rogando, ni suplicando, ni tener que ayunar, ni hacer locro y hacer cosas para ganar dinero si fuéramos más generosos. Pero pasa que a veces no hay en el corazón de poder ofrendar y de poder mirar que todo el oro y la plata es de Dios y que de Él viene y a Él va. Pero hay algunos que se creen ricos y sí, son enriquecidos y hablan de prosperidad, pero dice, miren lo que Jesucristo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable, le dice el Señor, pobre. O sea, ellos se creen ricos porque se han enriquecido, pero el Señor le dice, eres pobre, eres ciego porque no ves tu maldad, tu pobreza, le dice, dicho de otra forma, no estás viendo tu pobreza espiritual, la pobreza de tu corazón, y desnudo. Así le dice el Señor, eres desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo, le dice Jesucristo, que compres oro refinado para que realmente, dice, refinado en fuego, para que seas rico. O sea, déjate pasar por el fuego de Dios para que te purifique toda tu inmundicia y te deje ante mis ojos como un oro puro. Y vestiduras blancas para vestirte, porque las que tienes están sucias, son andrajos, ropas inmundas, donde el Señor dice que nos tenemos que despojar de todas las ropas de inmundicia de nuestra vieja manera de vivir. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Claro que a muchos les gusta andar ahí, ¿no? Desnudos. Como el mundo anda, le gusta andando mostrando sus pecados y mostrando todo lo que no tienen que mostrar. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas, porque parece que no ves. El Señor le está diciendo, unge tus ojos con colirio porque está bastante ciego. No estás viendo tu condición espiritual, que te vas al infierno, que te vomito, que no te acepto, que no te tolero, que me produces asco. Dice, yo reprendo y castigo, pero el Señor los ama, claro, a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. La oportunidad que el Señor da a todos aquellos que vienen a Cristo con un corazón contrito y humillado, el Señor no los va a despreciar. El Señor no los va a dejar de lado. Si tú vienes al Señor arrepentido, el Señor va a tener misericordia de ti. Y te va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y te va a poner vestiduras espirituales nuevas para que andes en novedad de vida. Te va a abrir los ojos espirituales para que veas realmente tu condición mala y dejes esos caminos de pecado. Te arrepientas realmente como el Señor dice y puedas tener como un vencedor la recompensa que el Señor ofrece a todos aquellos que vencen, que llegan hasta el final victoriosos. Qué triste va a ser que cuando Dios nos lleve ante su presencia, ante Él, nos ponga un pero. Miren, leamos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 26, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Las pruebas, hermanos, que recién hemos hablado. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice el versículo 17, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, las pruebas, hermanos, y cayó, y fue grande su ruina. Hombre prudente, hombre insensato, hombre que acepta las pruebas de Dios y persevera hasta el fin y es un vencedor y recibe la recompensa de Dios, o un insensato que vienen las pruebas, la prueba de Dios, que prueba para ver si realmente somos convertidos de verdad o no, si somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y no pueden, vienen las pruebas, los vientos, todo con ímpetu y esa casa cae, porque es que realmente no están apoyados en Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación, queridos hermanos. Ahora, quizás no somos una iglesia que prediquemos falsa doctrina como la iglesia de Pérgamo que acabamos de leer. Quizás tampoco seamos una iglesia como la de Tiatira, que tolera a los falsos profetas, ni las inmoralidades tampoco. Quizás no somos una iglesia de Esmirna todavía, porque no somos una iglesia perseguida, ¿no es cierto? Quizás no somos una iglesia como Sardi, una iglesia muerta, de aquellos que predican y nadie resucita espiritualmente, que predican
mensaje liviano y la iglesia sigue muerta. O algunos tienen el corazón tan endurecido que siguen en sus propios caminos. Pero quedan 3 iglesias, hermanos. ¿En cuál estamos, hermanos queridos? ¿En cuál iglesia estamos? Estamos en la Éfeso, que es una iglesia que había dejado su primer amor. Una iglesia hermosa. Pero el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con un pedazo de corazón, no con un 50, no con un 99,9.9. No, hermanos. El Señor pide el 100% de nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice. Es una iglesia hermosa, pero que ha dejado algo muy importante a los ojos de Dios. O quizás te encuentras en la iglesia de Filadelfia, y qué hermoso sería, hermanos, que te encuentres en la iglesia de Filadelfia, ¿no? Porque la iglesia de Filadelfia no se encontró mal alguno. Analicemos nuestras vidas, hermanos. Una iglesia donde no haya maldiciones, personas maldicientes, personas iracundas, jactanciosas, envidiosas, mentirosas. Tantas cosas, hermano, producto de la carne que no se crucifica. Porque dice que la carne y el espíritu continuamente están en lucha. Y uno de los dos prevalece. ¿Qué está prevaleciendo en nuestras iglesias? ¿Qué está prevaleciendo en nuestra vida, que somos iglesias cada uno? El Señor dice que nosotros somos la iglesia de Él. La iglesia de Dios representado acá en la tierra no son las paredes, por más bonita que sea una iglesia, no. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los hombres, las mujeres que conformamos la iglesia de Cristo. Ojalá fuéramos la iglesia de Filadelfia, pero queda también la iglesia de la Odisea, hermanos. La iglesia tibia, la iglesia que no está al 100% en las cosas de Dios. A veces nos dicen legalistas porque nosotros queremos obedecerlo a Dios en toda nuestra forma de vivir. Y nos dicen que legalistas que que Dios es un Dios de amor, que tenemos que amar esto y que tenemos que amar aquello. Miren, hermanos, yo sinceramente amo a todas las personas. Si veo un borracho y le tengo que predicar el evangelio a un borracho, le voy a predicar. Y lo hice. Y miren, tenía 15 años cuando lo hice. Y le prediqué a un borracho que después me dijeron, ¿cómo te has metido a hablar con ese asesino? ¿Cómo te has metido? Claro, yo iba a una barranca, la barranca de Lules. Y ahí nos dejaba el siervo a mi cuñada, que en ese entonces era mi compañera de trabajo. Predicábamos a los niños. Y después me llevaba un radiograbador. En otra oportunidad lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Un radiograbador me acuerdo, con las prédicas de Palau. En ese entonces, ¿no? Me iba con las prédicas de él. No sé cómo seguirá Palau ahora, pero en ese entonces daba muy buenas prédicas. Y claro, los reunía a los adultos y escuchaban las prédicas. Porque en ese entonces no nos estaba permitida a las mujeres predicar. Entonces yo buscaba la forma de hacerlo y lo hacía. Y en el camino iba por un sendero, en un sendero donde eran árboles por todos lados, hermanos, pero que la presencia del Espíritu Santo y los ángeles de Jehová nos llevaban. Porque podíamos haber pasado tantas situaciones, éramos tan ingenuos, sinceramente nadie sabía lo que yo hacía, pero yo lo hacía por el amor, la pasión que tenía hacia Dios. Y claro, me topé con un borracho y le prediqué, y en varias oportunidades le prediqué a borrachos y a personas que están en el vicio, y a los fornicarios, a los adúlteros, y a todos, hermanos, que he tenido oportunidad de predicar el evangelio, le prediqué. Pero no voy a atacar a la iglesia de Cristo y voy a decir que la iglesia de Cristo me ama menos a mí porque me han criticado, y que yo amo más a todas esas personas que andan en esos pecados, y me voy a identificar y voy a empezar a vestirme como ellas, a vestirme como esas mujeres que andan en camino de perdición, a vestirme como esos que andan con trapos de inmundicia, a hablar, a tener actitudes como ellos. No, queridos, el Señor nos ha mandado a mostrarle la diferencia a esa gente. A mostrarle que Cristo, cuando cambia, cambia realmente. Cambia todo, hermanos. Y que tenemos que ser diferentes, porque a eso nos ha llamado el Señor, a marcar la diferencia. Así que a no ser como la iglesia de la Odisea. Dios quiere que lo amemos a Dios con todo el corazón, hermano. No te reserves un pedazo de corazón para la idolatría, porque vas por caminos perdidos. Ahora, al finalizar esta prédica, no voy a hacer una oración, discúlpenme, les voy a dedicar una canción. Le voy a dedicar una canción que mi nuera, Débora, me la dedicó. No me la dedicó en el Día de las Madres, porque yo no festejo ese día, no lo celebro, menos en el Día del Señor. El domingo es el día de mi Señor amado, a quien respeto y voy a respetar hasta que el Señor me saque de la tierra. Me la dedicó un día cualquiera, hermanos queridos. Y yo quiero dedicarle a todas esas mujeres que en esta tierra han buscado elogios de los hombres, han buscado elogios de la familia.
No busquemos, hermano, porque eso es idolatría. El Señor nos pide el corazón, queridos hermanos. Aprendamos a ser cristianos radicales, porque la idolatría nos han enseñado parcializada, hermanos queridos. Y tendríamos que hablar lo que es idolatría realmente. Idolatría no es un muñeco de yeso, de hierro, de bronce, de plata o de cobre o lo que sea, hermanos. La idolatría también es darte lugar a ti, mujer, para que te adoren en un día que mereces toda la gloria y la honra a nuestro Dios altísimo, Rey soberano Dios. Así que caminemos en santidad y en paz, en la cual ninguno ha de ver a Dios. Dejemos de ser amigos del mundo, queridos hermanos, porque el que no aborrece el mundo, dice, es contra mí, dice el Señor. Por lo tanto, si estás amando el mundo y algunas cositas del mundo, estás aborreciéndolo al Señor. Caminemos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Por lo tanto, yo voy a cerrar esta prédica dedicándote una canción, tanto a la mujer como al hombre. Porque es lindo que ante los ojos de Dios seamos considerados mujer de fe, hombre de fe, y no una mujer idolatrada, un hombre idolatrado, porque Dios aborrece todas esas cosas, hermano. Analízate en qué iglesia te encuentras. Ojalá que sea en una de esas iglesias aprobadas y que Dios no tiene ningún reclamo, ningún pero, ninguna amonestación. Y si estás en una de esas iglesias con reprensiones, arrepiéntete, porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso Dios te tiene con vida, para que tú te arrepientas y te reconcilies con Dios y decidas obedecerlo con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Dios te bendiga, te dedico esta canción. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande que el oro y rubí. Tu esposo confiado descansa en ti. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón y Cristo la exaltó. Extiendes tu mano y nos das calor, nos cubres y suples al pobre favor. Fuerza y honor, su vestidura son. No teme al mañana, confiado está su corazón.